Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Camila y hoy vamos a estar hablando de uno de mis autores favoritos, Carlos Ruiz Zafón. Como siempre, antes de arrancar les voy a pedir que se suscriban al canal, que activen la campanita, así saben cuando subo nuevos videos, y que también vayan a seguirme en Instagram, que es Entre Páginas y Palabras, donde también subo mucho contenido de libros. De paso, les cuento que en el 2024 vamos a estar leyendo la saga de El Cementerio de los Libros Olvidados en nuestro club de lectura. Les voy a poner acá el Instagram para que también vayan a seguirnos ahí y que se sumen si nunca leyeron la saga o si quieren releerla. Esta es su oportunidad. Para empezar, vamos a hablar un poquito de quién era Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón nació en Barcelona el 25 de septiembre de 1964. Paréntesis, me encantaría tener toda su carta natal porque me juego la cabeza a que tenía algo en Escorpio, porque todas sus novelas tienen este ambiente súper tétrico, súper profundo a la vez, porque son novelas muy profundas, pero ambiente lúgubre, cosa que la Escorpio que de mí ama. También vivió muchos años en Estados Unidos y falleció a los 55 años en el 2020 en Los Ángeles. Es un autor que ha estado nominado a muchísimos premios de literatura y ha ganado unos cuantos, y sus novelas han sido muy populares no solo en España, sino en otros lugares del mundo y han sido traducidas a varios idiomas. Este autor tiene 8 novelas publicadas y una antología de cuentos, y sus obras se dividen en las novelas juveniles y las novelas adultas, que en realidad son la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados. Vamos a empezar hablando de las novelas más juveniles, pero quiero advertirles que esta es una etiqueta que hay que tomar con pinzas, porque la prosa de Zafón es una prosa muy adulta de por sí, son novelas muy oscuras, donde el hilo conductor siempre es un gran misterio y no se leen como literatura juvenil. Lo que tienen en común estas novelas es que los protagonistas son adolescentes, entonces bueno, obviamente atraviesan temáticas que pueden ser muy relevantes para los jóvenes. Otra cosa que todas las novelas de Zafón tienen en común es que, como dije, tienen ambientes súper lúgubres. El autor escribía de una manera muy visual y es muy fácil irse imaginando todo lo que uno va leyendo. Y también incluía muchos elementos de la novela gótica en sus propias obras. No solo a través de las temáticas que trataba, sino también de la descripción de los lugares, del setting, ¿no? La descripción de los castillos, de las iglesias donde ocurren todos los hechos. Y las novelas que transcurren en Barcelona también están seteadas en el barrio gótico. Algo curioso de este autor es que siempre se negó a que sus obras sean adaptadas al cine o a la televisión. Esto lo justificaba diciendo que sus novelas eran lo que tenían que ser. Él trataba de incluir distintos elementos de lo que era la narrativa del siglo XX al modelo de la novela tradicional, y esto, en sus palabras, incluía también elementos de la narrativa audiovisual o de los mangas, y que sus libros ya estaban pensados para transmitir esta textura visual, y, en sus palabras, ya estaban pensados para verse en el teatro de la imaginación. Entonces, no hacía falta que sean, digamos, adaptados a otros medios. Lo cual, nada, obviamente hay que respetar sus deseos, pero a mí me encantaría tener adaptación de estos libros porque, bueno, yo soy muy fanática de ver adaptaciones de libros. Sus primeras 3 obras forman lo que se llama la trilogía de la niebla, pero esto también es un título engañoso porque son 3 novelas que en realidad no tienen nada que ver una con la otra, se pueden leer en cualquier orden, son autoconclusivas. Y lo que tienen en común es que, bueno, son novelas de misterio que transcurren más o menos en la misma época, en los 1930 o 40, más o menos, y que tienen protagonistas adolescentes, como ya mencionamos. Pero después las historias no tienen nada que ver, aunque el lector que ya leyó todos sus libros sí puede encontrar algunos guiños, especialmente a la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados. Los libros que conforman esta trilogía son El Príncipe de la Niebla, El Palacio de la Medianoche y la última que leí yo, que es Las Luces de Septiembre. Esta la terminé ayer. El Príncipe de la Niebla se publicó en 1993 y nos cuenta la historia de la familia Carver, que es una familia que se muda a una casa cerca de la playa, y es una casa súper tétrica porque ahí murió Jacob, que era el hijo de los propietarios anteriores. También al lado de la casa hay un jardín con estatuas que parecen como que se mueven. Entonces hay como todo un ambiente de misterio y es todo súper tétrico. Siento que este libro se lee como una película de terror por momentos.
Tampoco es que da un miedo terrible, no se vayan a creer, no es un libro de terror, pero si les gusta el terror la van a saber apreciar. Cuestión que Max, que es el hijo del medio de la familia Carver, conoce a Roland, que es el nieto del hombre que maneja el faro, y bueno, juntos van desentramando todos los misterios que rodean a la casa, lo que sucedió ahí, y también van descubriendo quién es el príncipe de la niebla, que es un personaje muy misterioso, que según algunas teorías puede ser el mismo personaje que después vemos en la saga del Cementerio de los Libros Olvidados. Es un libro que se lee súper rápido, es súper entretenido, la verdad que a mí me gustó mucho y en su momento leí 4 estrellas. El libro número 2 de esta trilogía es El Palacio de la Medianoche. A mi gusto es el libro que menos me gustó de Carlos Ruiz Zafón y el que menos me gustó de la trilogía. Nos cuenta la historia de Ben, que es un chico que es huérfano, ¿sí? Al principio de la novela, en realidad vemos a un hombre que rescata a 2 gemelos. Este hombre muere, entonces estos gemelos van a parar a un orfanato. Uno de esos gemelos es Ben. Y al comienzo del libro, Ben cumple 16 años, lo cual significa que va a tener que abandonar el orfanato. Y hay un personaje que lo persigue y quiere lastimarlo, pero bueno, el lector al principio no sabe qué onda. Entonces, a lo largo de toda la novela, Ben y sus amigos van descubriendo quién es este personaje, quiénes eran los padres de Ben, qué pasó con ese otro gemelo, etc. También es un libro entretenido, pero bueno, no sé, siento que me faltó algo. Al final del día le di 3 estrellas. Lo recomiendo si sos muy fanático de Zafón. Tiene la narración de Zafón, que siempre es un placer leer, tiene frases súper hermosas, así que por eso siento que es un libro recomendable, pero en comparación a los otros, a mi gusto, es el que menos me gustó. Y por último tenemos Las Luces de Septiembre, que como dije lo tengo bien fresco porque lo terminé ayer, que este era el último libro que tenía que leer de Zafón, ya me leí todos sus libros. Este libro nos cuenta la historia de la familia Sauvel. El padre de la familia muere al principio del libro y la madre decide mudarse a una mansión porque es contratada por el dueño de la mansión, que a su vez es el dueño de una fábrica de juguetes. Entonces toda la mansión está llena de juguetes y muñecos y autómatas, que serían como una especie de marionetas automáticas que se mueven. Entonces es como siempre, como todos los libros de Zafón, un ambiente súper tétrico. La esposa del dueño de la mansión está enferma y está como recluida en un sector de la mansión al cual ellos no tienen acceso. Bueno, y los protagonistas, los verdaderos protagonistas, digamos, de esta historia son los hijos de esta familia Sauvel, que poco a poco también van descubriendo los misterios que están alrededor de esta casa. También hay unas luces misteriosas que aparecen en septiembre. Algo que me encantó de este libro es que acá sí aparecen un personaje puntualmente de la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados, que eso no me lo esperaba y me encantó porque me encanta que Zafón crea como este universo. O sea, si bien todos los libros son autoconclusivos, tienen como guiños a otros de sus libros, entonces eso me encanta. Este fue el libro que más me gustó de la trilogía, le di un 4.5 estrellas. El último de los libros juveniles de Carlos Ruiz Zafón, juveniles entre comillas, es Marina. Este también es un libro que leí este año y es de mis favoritos del 2023. Este libro nos cuenta la historia de Oscar Dry, que es un chico muy solitario que pasa sus días vagando por las calles de Barcelona. Y un día conoce a una chica que se llama Marina y a su padre, y van a un cementerio y ven a una mujer misteriosa vestida de negro que está dejando flores en una tumba sin nombre. Entonces, bueno, deciden seguirla y se ven metidos en un gran misterio que poco a poco tienen que ir desenvolviendo. Es un libro de ciencia ficción y eso me tomó un poco por sorpresa. Al principio yo no me esperaba que sea así. Y es como una especie de tributo, vamos a decirle, o retelling, digamos, de Frankenstein de Mary Shelley. El libro me encantó, está lleno de simbología y obviamente tiene la prosa exquisita de Carlos Ruiz Zafón. Tiene unas frases increíbles que amé con toda mi alma. Es un libro que me hizo llorar, se lee súper rápido, te llega al corazón. Es hermoso y sus personajes son 10 de 10. Y ahora sí, llegamos a la gran obra de Carlos Ruiz Zafón, que es la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados. Es una saga que está compuesta por La Sombra del Viento, El Juego del Ángel, El Prisionero del Cielo y El Laberinto de los Espíritus.
Sí, ya sé, tengo todos los libros en distintas ediciones. No me lo digan porque ya me duele demasiado verlos. Pero para los que no sabían, acá en Argentina es muy difícil conseguir los libros de Safón. Así que bueno, soy muy afortunada de tenerlos en físico. Ya pedirlos en la misma edición era demasiado pedir. Ver esta diferencia en mi librero, la verdad que me duele, me duele. El autor describió esta saga como un laberinto de historias que tiene 4 puertas de entrada. Y estoy de acuerdo porque cada libro cuenta la misma historia desde distintos puntos de vista. Según el autor se pueden leer en cualquier orden y puede ser que sea así. El tema es que, bueno, yo recomiendo leerlos en el orden de publicación porque la historia va teniendo sentido. No es un orden cronológico. Ahora cuando veamos cada libro les voy a contar un poco. Pero tiene sentido leerlos en el orden de publicación, aunque según el autor se puede empezar por cualquier lado porque como él dice son 4 puertas distintas al mismo laberinto de historias. Esta tetralogía surgió como un tributo a la literatura, a los libros, al lenguaje literario y a todas las personas que tienen que ver con este mundo. El primer libro para mí es el mejor de todos. Es La sombra del viento y nos cuenta la historia de Daniel Sempere. Daniel es un niño cuya madre acaba de morir al principio del libro, entonces su padre lo lleva a un lugar súper misterioso que se llama el Cementerio de los Libros Olvidados. Cada persona que va ahí al cementerio tiene el privilegio de llevarse un libro con la condición de que tiene que cuidarlo y darle amor por el resto de sus días. Entonces Daniel tiene que elegir un libro del cementerio y termina eligiendo un libro que se llama La sombra del viento, escrito por un tal Julián Carax. Cuestión que Daniel queda fascinado con ese libro, lo lee en una sola noche y se obsesiona un montón con este autor que dice que, bueno, quiero leer más de sus obras, pero ¿cuál es el problema? Hay un personaje muy misterioso que parece haber salido de las páginas del libro que va quemando todos los libros del autor Julián Carax. Entonces medio como que lo empieza a perseguir a Daniel para destruir su libro. Y poco a poco, a lo largo de toda la novela, él tiene que ir descubriendo quién es este personaje, quién era Julián Carax, cómo era su historia y cuál es la conexión entre ellos. Es una historia de misterio hermosa, escrita a la perfección. El segundo libro de la tetralogía es El juego del ángel y en realidad esta es una precuela a La sombra del viento. Transcurre años antes, cuando el padre de Daniel era joven. Pero el protagonista de esta novela es David Martín, que es un aspirante autor. Él escribe pero nunca logra como pegarla en el mundo de la literatura, hasta que un día conoce un personaje muy misterioso que es uno de mis personajes favoritos porque no se sabe quién es como muy misterioso, que es Andreas Corelli. Y este hombre, Andreas Corelli, le promete cumplirle sus deseos a cambio de que David le escriba una nueva religión. O sea, lo que este hombre quiere es que David escriba como una especie de Biblia para esta nueva religión que él quiere crear. Pero, como solemos escuchar muchas veces en este tipo de historias, hay que tener cuidado con lo que uno desea, porque se puede volver realidad. Este Andreas Corelli nunca te explican exactamente quién es, pero te dan a entender que es como una especie de Lucifer, ¿no? Como un ángel caído. Y nada, este yo diría que es el libro que se siente más diferente a todo el resto. Es completamente diferente al libro 1, entonces mucha gente, y yo misma al principio, es como que me costó un poco que me gustara. Después lo terminé amando. También tiene a este narrador muy poco confiable que es David Martín, porque llega un momento que la historia no sabes si es real todo lo que está pasando o no. Entonces es súper interesante y muy para discutir, así que estoy muy contenta que la vamos a leer en el club de lectura para compartir opiniones. Y como dije, amo el personaje de Andreas Corelli porque es un personaje que vuelve a aparecer en distintos libros, más allá de la tetralogía. Muchas veces te dan a entender como que es él actuando con otro nombre, entonces bueno, nada, es muy fascinante. El tercer libro es el más cortito de la saga y es El prisionero del cielo, y acá seguimos la historia de uno de los personajes favoritos de todos, que es Fermín Romero de Torres. Es un personaje que aparece en el libro 1, pero si bien esta es como una continuación de La sombra del viento, nos vamos enterando cómo era la vida de Fermín antes de que conociera a Daniel Sempere.
Y nos enteramos que también en su anterior vida, digamos, conocía a David Martín, que era el personaje del libro 2. Entonces, como todas las historias poco a poco se van interconectando. Nos enteramos cómo este personaje terminó en el castillo de Montjuic como prisionero político, cómo conoció a David Martín, cómo logra escapar y cómo era su relación con Fumero, creo que se llamaba el policía del libro 1. Y por último tenemos El laberinto de los espíritus. Este es el único libro que leí una sola vez, así que es el que menos tengo definido en mi cabeza, porque siento que, bueno, necesito releerlo. Y acá seguimos a Alicia, que es un personaje totalmente nuevo, es como una especie de espía, de femme fatale, que se une a un ex policía para investigar la desaparición de un ministro, que era el capataz que estaba a cargo de la prisión en el libro 3. Entonces, todo este misterio la lleva a Barcelona, a encontrarse con los Empere, a encontrarse con Fermín. Acá es cuando todos los cabos sueltos de la historia se unen, hay como un montón de plot twists y acá es donde todo en la saga toma sentido. Como dije, esta tetralogía forma parte de mis libros favoritos de todos los tiempos, me encanta, siento que es... Aparte de todo lo que vengo diciendo del ambiente súper misterioso, los personajes, siento que está escrita espectacularmente porque todo está ahí por algo y en el libro final todo como que cobra sentido, entonces me encantó. Por último, como dijimos, Zafón publicó una serie de relatos, están en la antología que se llama La ciudad de vapor. Esta la leí este año también. Yo no soy muy fanática de los cuentos, entonces bueno, hubo algunos cuentos que no me gustaron tanto como otros. Esta antología se conecta con la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados y también aparecen varios de los personajes de esta tetralogía. Por ejemplo, la historia número 1 se llama Blanca y el adiós y dice de las memorias nunca acontecidas de David Martín. Entonces acá mismo sigue esta idea, porque dice de las memorias nunca acontecidas. Entonces sigue esta idea de ¿qué onda David Martín? Todo lo que cuenta sucede o no sucede. Es como que... Por eso a mí el libro 2 me encanta, porque siento que te deja pensando. Y obviamente aparece el personaje de Andrea Corelli por ahí también. Así que nada, varios de estos cuentos son como muy entretenidos, son fascinantes en ese sentido. Y otros me parecieron ni... La recomiendo si leíste, bueno, la tetralogía, si te gustó mucho, si sos muy fanática de Zafón. Siento que, bueno, es algo que no va a aportar gran cosa a la historia, pero bueno, tiene varios guiños a sus historias, entonces, bueno, si son muy fanáticos, vale la pena leerlo. Así que, bueno, esos son todos los libros de Carlos Ruiz Zafón. Si tuviese que ponerlos en un orden de favoritos, diría que son, bueno, la tetralogía en primer lugar, después Marina, después Luces de septiembre, El Príncipe de la Niebla y El Palacio de la Medianoche a lo último. Y si quieren empezar a leer un poquito de Zafón, les recomendaría que empiecen o por Marina, si quieren leer algo un poco más light, más juvenil. Y si no, obviamente que recomiendo La sombra del viento, que es hermosa. Y recuerden que la vamos a leer ahora en el 2024. En enero vamos a estar leyendo el libro 1, así que aprovechen y súmense con nosotros. Así que eso fue todo por el video de hoy. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Te vuelvo a pedir que te suscribas, que me dejes un comentario y que compartas el video. Comentame cuál es tu libro favorito de Carlos Ruiz Zafón o cuál es el que más te llamó la atención basado en esta descripción. Los veo en el próximo video. Adiós.